Amén y amén. Sí, claro. El título que he puesto a esta homilía es Deleítate en la ley. Y por las miradas, digo, pues ha conseguido su finalidad el título de descolocar un poco. Deleítate en la ley. Gracias. La semana pasada estuvimos considerando uno de los motivos por los que se explica la desafiliación de muchos jóvenes de la iglesia, la supuesta incompatibilidad entre la ciencia y la fe. Y esta semana queremos evaluar otro de los motivos por los que la iglesia sufre mucho desapego y desafiliación, que es la falta de coherencia entre nuestro Maestro Jesús y las vidas de nosotros, sus discípulos. Primero tenemos que decir, bueno, y sobre esto bien dijo Gandhi una vez que él hubiera sido cristiano de no haber sido por los cristianos que conocía. Y tenemos que aceptar esta crítica como justa. Pero hoy lo que queremos hacer es evaluar un poco a qué se debe esta falta de este abismo entre Jesús, nuestro Maestro, y nosotros los que supuestamente le seguimos. Y decir que el mundo no se deja impresionar por un cristianismo que deja este abismo entre su Maestro y la clase de discípulo que estamos generando en la iglesia, porque el legado de la iglesia todavía existe en la sociedad y la sociedad todavía está suficientemente familiarizada con los dichos de Jesús para poder comparar lo que Jesús enseñó, la clase de seguidores que somos, y decir algo falla. Entonces hoy lo que queremos es concretamente evaluar la relación entre la ley de Dios y el Evangelio. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? ¿Dios todavía espera de nosotros que cumplamos su ley? ¿La ley está aún vigente? ¿O estamos bajo gracia y nos podemos olvidar de la ley? Estas son las cosas que quisiera yo abordar en la homilía. En primer lugar, quisiera apuntar a dos errores, ambos son opuestos el uno del otro, de entender la ley, de relacionarse con la ley de Dios. La primera forma equivocada, podríamos decir, es un peligro que está más a mano derecha, se llama el legalismo. El legalismo. El legalismo entiende que por buenos Dios se fijará en nosotros y nos llevará a su beneplácito, por esfuerzo, por sudor, por conformarnos a la ley. En el siglo IV estalló una controversia entre San Agustín, que era del norte de África, y un monje británico, Pelagio. Todo a raíz de una oración que Pelagio, este monje británico, leyó, escrita por el norteafricano, que decía lo siguiente: Señor, concede lo que mandas y manda lo que quieras. Es decir, dame la capacidad de obedecer tu ley y luego manda lo que tú quieras y lo obedeceré si tú me capacitas. Para Pelagio, esto era... No le encajaba, ¿no? Porque era como restar importancia al libre albedrío del ser humano. Y en este debate, aunque hay dudas sobre exactamente lo que Pelagio sostenía, pero se llegó a la conclusión, la comprensión de su pensamiento
como si el hombre de por sí solo, en última instancia, podría llegar a salvarse sin la necesidad de la gracia divina. Porque si no, para Pelagio, entonces el hombre no era libre. Entonces, aunque este debate pasó hace mucho tiempo, saca a la luz cómo el ser humano está programado a pensar. Estamos programados a pensar como pelagianos. Salimos así del vientre de nuestras madres pensando que tenemos que ganar el favor, valernos por nosotros mismos. Uno de los versículos más citados de la Biblia, que no está en la Biblia, es: Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Búscalo, no lo encontrarás en la Biblia. Pero se cree que es un versículo de la Biblia porque va de acuerdo con nuestra forma natural de pensar. El talón de Aquiles del legalismo es que suscita siempre la pregunta obvia: ¿qué tan bueno hay que ser para ser suficientemente bueno? ¿Dónde está el límite? Y por tanto, ¿dónde está la confianza de que alguien está en gracia con Dios si el listón es la bondad humana? Os cuento una historia. En una ocasión, y esto ilustra también otro de los problemas del legalismo, que es muchas veces de cara al escaparate. Es una obediencia más externa que interna. Un padre castigó a su hija. Como mis hijos están aquí, esto no es una anécdota real de la familia, o sea, tranquilos, no. Otro padre castigó a su hija por un mal comportamiento esta hija se quedó sin poder ver los dibujos animados en la tele y tuvo que encerrarse en su habitación durante un tiempo y sentarse en su silla. Y se acabó el tiempo de castigo y el padre entró para hablar con su hija a ver si había aprendido algo. Y le preguntó: ¿cómo te fue durante el tiempo de castigo? Y dijo lo siguiente, esto es verídico, dijo: mi cuerpo estaba sentado en la silla, pero mi mente estaba pensando en dibujos animados. Esto ilustra el legalismo. El cuerpo se conforma a la normativa, a la ley, mas el interior no. Y este es el problema. Es moralina, no es vida transformada. Por ejemplo, que podríamos dar son los fariseos en los tiempos de Jesús. Con rigurosidad ayunaban, oraban, diezmaban sobre cualquier tipo de ingreso que fuera, pero en su corazón estaban conspirando contra Jesús para matarlo. Era una obediencia, una justicia de cara al escaparate, mientras su corazón estaba más lejos de Dios. Imposible. Y eso es lo que pasa con el legalismo. Es moralista, es sentenciosa, mira por encima del hombro a los demás, pero no representa una vida transformada que agrade al Señor desde el corazón. A la izquierda tenemos otro problema, otro peligro, que podríamos llamar el libertinaje. Si el legalismo busca autojustificarse ante Dios mediante los esfuerzos, el libertinaje confunde el amor de Dios, que es gratuito, como licencia para vivir como me da la gana. Como todo es por gracia, pues entonces malentiende este don de Dios como una licencia, como algo que no se exige nada a cambio, algo que no transforma. Bonhoeffer, teólogo alemán, lo llama la gracia barata. Amor a cambio de nada. Pero claro, incluso en la vida real entendemos que esto no funciona. Incluso un padre, una madre que ama incondicionalmente a su hijo
siempre lo amará demasiado como para dejar sin atender las faltas del hijo. El amor se implica. El amor busca transformar a cambio de que el hijo llegue a la plenitud de vida. Jesús censura el libertinaje aquí en nuestro pasaje. Dice, porque os digo, de no ser que supere vuestra justicia a la de los fariseos, palabras solemnes, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es rompedor, porque para el entorno palestino de la época, ¿quiénes eran los más justos? ¿Quiénes eran los más santos? ¿Quiénes tomaban más en serio la religión, la religiosidad? Cualquier palestino hubiera señalado justamente a los fariseos. Y Jesús viene y dice, no, de no ser que vuestra justicia no supere a la justicia de los más religiosos, no hay esperanza de entrar. ¿Pero por qué lo dice? Porque su justicia era de cara al escaparate, no era una justicia realmente de corazón hacia Dios. El legalismo repele por moralina. El libertinaje no impacta porque no produce vidas que sean un signo de contradicción en el mundo, sino un cristianismo que poco se diferencia de la sociedad. No funcionan ni el legalismo ni el libertinaje. Ahora, en la segunda parte, quisiera proponer la forma correcta de entender nuestra relación con la ley de Dios. Como dice Jesús en el pasaje, Él no vino a abolir la ley. Sobre esto hay mucha confusión, sin embargo, porque hay pasajes que, si no se leen bien, parecerían comunicar que la ley de Dios ya no atañe al creyente. Uno de ellos es el siguiente en Romanos, donde Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Romanos 10, el fin de la ley es Cristo. Y muchos lectores de la Biblia invierten el orden y entienden Cristo vino para poner fin a la ley. Pero el texto no quiere decir eso. Escuchad bien, porque aquí estamos hilando fino y sobre todo estamos mirando un poco el griego original del texto. La palabra en griego aquí es telos, como en la expresión latina terminus ad quem, que significa punto de llegada de un proceso. La ley es el punto de llegada de un proceso. ¿De cuál proceso y hacia cuál punto? Esto es lo que vamos a ver ahora. Santiago, en su carta, dice que la ley actúa como un espejo. ¿Cuál es la función de un espejo? Los espejos no eran de cristal, eran de cobre polido, ¿no? Ponías una tabla sobre una mesa para verte reflejado. ¿Y cuál es la función de un espejo? Reflejar fielmente la imagen que esté por delante. ¿Cuál imagen refleja la ley cuando uno se pone ante ella? Pues la realidad, por así decirlo, estamos moralmente muy despeinados, ¿verdad? Y nuestra vida deja mucho que desear. Hay muchas arrugas en lo ético, en lo moral. Es decir, que la ley lo que hace es condenar todo proyecto de autosalvación. Lo que la ley hace es poner fin a nuestro pelagianismo. Cualquier noción de que nosotros por nosotros solos, por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos, podemos llegar a agradar al Señor lo suficiente para salvarnos sin su ayuda.
Dice San Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, su función es dar conocimiento del pecado y ese conocimiento, ¿cuál es el punto de llegada de dicho conocimiento? Es llevarnos a los pies de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El fin de la ley, es decir, su punto de llegada del proceso que cumple en nosotros, es Cristo, es decir, es llevarnos a los pies del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero una vez que venimos a Cristo, Él nos apodera, nos empodera para la ley. La ley nos lleva a Cristo, mata nuestros proyectos de autosalvación y Cristo nos empodera para la ley. ¿Me explico? Cuando aceptamos el don de Dios, que es Jesús, el Espíritu Santo hace de nuestras vidas una nueva creación. Reordena nuestros amores para amar lo que es agradable, lo que es bueno, lo que es bello. Y nos da su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos vivifica. Es decir, el Espíritu Santo es el poder de Dios actuando en nosotros para hacer lo que tú y yo solos no podríamos. Y esto es lo que pasa tras venir cuando venimos a Cristo. Nos capacita, nos empodera para la ley. Martín Lutero lo dijo así: la ley no puede ser guardada por el poder humano, sino solo a través de Cristo, quien derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cumplir la ley es hacer sus obras con placer y amor, los cuales son puestos en nuestro corazón por el Espíritu Santo. La ley nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a la ley. Ya no para ser condenados por ella, sino para deleitarnos en ella por el Espíritu Santo. Esta es la relación entre Cristo, la nueva vida en Cristo, y la ley de Dios. Y esto es lo que nos permite a los cristianos deleitarnos en la ley de Dios. Para acabar, quiero sugeriros unos deberes para llegar a la practicidad de lo que hemos escuchado. Pensemos un momento en el Sermón del Monte, en uno de los principios más breves de Jesús allí. Él dijo que vuestro sí, ayudadme, y vuestro no, sea no. Otra vez, vuestro sí y vuestro no, sea no. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya ningún tipo de duplicidad entre lo que uno piensa y lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, quiero que te plantees lo siguiente. Intenta poner esto en práctica. Es decir, que tu sí siempre sea sí. Que tu entorno siempre sepa exactamente lo que estás comunicando. Ah, sí, es que sí. Sin engaño, sin duplicidad, sin halagos falsos, sin torcer la verdad hacia tu favor. No, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Qué pasará? En la práctica, si somos sinceros, no pasará ni un día en que nos veremos muy superados. Muy superados. Porque es difícil
veremos nuestra tendencia de que nuestro sí no siempre signifique sí y nuestro no siempre significa no. Entonces, ¿qué haremos? Nos veremos obligados a ir corriendo otra vez a los pies de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús nos asistirá con el poder del Espíritu Santo para hacerlo mejor mañana de lo que lo hemos hecho hoy. Esta es la relación entre la ley y el Evangelio. Por así decirlo, se nutren mutuamente bajo la comprensión del Evangelio. Que el Señor nos ayude. Y mis hermanos, por último digo, tan solo poner en práctica, si los cristianos tan solo pusiéramos en práctica este breve principio del Sermón del Monte en los términos que hemos explicado, otra sería nuestra reputación en la sociedad. La sociedad empezaría a ver un cristianismo mucho más cercano a la vida de nuestro buen Maestro. Que Él nos asista y nos ayude.